Cámara estamos en comunicación con el doctor José Agustín Fernández. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Perla. Buenos días a quien te acompaña y a los radioescuchas. Un placer estar en contacto. A usted, doctor, por el contacto. Bueno, queríamos también conversar con usted y hablar sobre esta decisión, quieras o no, también que por parte de la Fiscalía nuevamente, según la posición de la Cámara, no oyó lo que en una primera decisión ustedes habían mencionado. Es así de simple. Resulta que habíamos dictado una resolución unánime en el Tribunal de Apelación y señalado los aspectos que deberían ser salvados o completados o adheridos o como se pueda ver, ¿verdad? En esa primera, en la imputación. Y la Fiscalía lo que hizo fue ratificarse, dando explicaciones, pero no agregando ningún elemento más, ¿verdad? Explicaciones, justificaciones. En base a eso, el juez admitió la imputación. Entonces tenemos que ni el fiscal, ni la fiscala, ni el juez tuvieron en cuenta la resolución de un tribunal superior. Esa es una cuestión así procesal indiscutible, ¿verdad? Y nosotros no teníamos otra alternativa que la de hacer cumplir nuestra resolución, ¿verdad? Esa es la situación procesal dada. Ahora, la Fiscalía que intervino a través de otra agente fiscal, primeramente en este proceso de ratificación, había dicho insólitamente que algo que realmente nos llamó la atención, de que prácticamente decía que el acta de imputación no puede ser objeto de control, que prácticamente partía de la base de que eso tenía un valor sacramental, que era infalible, que era lo que decía ya el fiscal y había que atenerse a eso, y eso es totalmente contrario a todo al sistema procesal paraguayo, a un Estado social de derecho, ¿verdad? En donde por sobre todas las cosas existe democracia y existe un control judicial. Ese control judicial tiene base constitucional, base convencional y base también legal en el Código Procesal Penal y el propio ministerio, la propia ley orgánica del Ministerio Público. Eso es una postura insólita de la fiscal. Y yo señalo eso en mi posición. Y cuando después se plantea el recurso contra esta providencia de admisión, allí la defensa plantea nuevamente el recurso y cuando se contesta eso, allí la fiscal original dice, bueno, no hay ningún inconveniente, yo creo que es mejor que oyamos lo que dice el superior, ¿verdad? Esa es la última postura de la fiscal, creo que Patricia Sánchez se llama, y en base a eso nosotros dispusimos entonces un trámite de oposición que tiene el mismo alcance de otras instancias procesales, como la desestimación cuando el juez no está de acuerdo con eso, o la falta de acusación en otro estadio, ¿verdad? Y ciertamente sí, el asunto cómo se dirime, y el asunto se dirime sobre la base de lo que proponga el Ministerio Público. En ese sentido, nosotros no podemos obligarle al fiscal, por ejemplo, a acusar si el fiscal no encuentra elementos. No podemos obligarle al fiscal a que plantee una imputación si pidió la desestimación y si se ratifica. Y en este caso se plantea una imputación que contiene a nuestro criterio de efectos, pero hay una imputación. Entonces tampoco se puede decir que la imputación es nula. La imputación tiene que ser nada más que corregida, y para eso, en base a toda a décadas de análisis y de experiencias en los tribunales, la Corte dictó una acordada hace 2 años en la que determinó con precisión escolar, diría. Un niño de colegio puede leer esa alta imputación y puede entender de alguna manera los elementos que tiene que tener básicamente estoy tal vez exagerando, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Entonces,
la Corte dictó esa acordada donde va señalando con ejemplos, ¿verdad?, positivos y negativos cómo debe hacerse y cómo no debe hacerse. Bueno, y en ese estadio estamos, ¿verdad?, para que este proceso avance. Doctor, justamente resaltando uno de los puntos que mencionabas, donde hay también una suerte de corriente donde menciona que el acta de imputación, al no ser un acto jurisdiccional, directamente mencionan que no puede ser objeto de revisión. Para tener un poco tu posición sobre eso nada más, doctor. Pero categóricamente eso es una teoría, no sé en qué se basa, ¿verdad? Resulta que al final lo que nosotros estamos buscando es la verdad, ¿verdad? Cuando se inicia una investigación, cuando hay un acta de imputación, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es la verdad real. Nosotros tenemos que, ¿qué es lo que pasó, verdad? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Y para eso, eventualmente, están los jueces. El último amparo, el último recurso que tiene el ciudadano es el juez. Y eso lo dice la Constitución. Eso lo dicen las leyes procesales, en fin, nosotros estamos para dirimir los conflictos que eventualmente existan, ¿verdad? Pero esa es una cuestión que no viene al caso, que la acta de imputación no es un requerimiento. Estas son cuestiones que son inconducentes, ¿verdad? Si sería así, entonces, ¿por qué la Corte dicta una acordada? Y una acordada fundada, y una acordada basada en normas constitucionales, convencionales y procesales, en fin. Eso no tiene ninguna, o sea que pretender discutir eso es prácticamente, no sé, pues no vamos a llegar a ningún puerto, así de simple. Doctor, también en cuanto a los puntos que ustedes habían señalado al agente fiscal que tenía que ser salvado, ¿usted recuerda alguno de esos puntos, doctor, como para refrescarnos un poco también? Y ustedes no verificaron esa situación en esta nueva, digamos, en esta... No, porque esta era una simple cuestión procesal, porque la fiscal no dijo nada. La fiscal nada más que se justificó, se ratificó, y el juez tampoco revisó, tampoco el juez hizo caso omiso a lo que nosotros determinamos, ¿verdad? Y ahí hay tres opiniones, creo que primariamente la mía, la del doctor Elio Vera y la de la doctora Viviana Benítez, y bueno, y nosotros sostuvimos enfáticamente que debía tomarse como base esa guía de la alta imputación y ir tomando, en fin, yo no quiero, eso es entrar en el fondo del asunto, ¿verdad? Sí. Y un caso, ¿verdad?, en donde se está atribuyendo a una persona la comisión de 2 hechos punibles. Esa comisión de 2 hechos punibles presupone inicialmente no solamente su intervención, ¿verdad?, y sin embargo hay un solo imputado. Con eso te digo todo. Con eso te estoy diciendo todo. Es producir un documento, ¿verdad? Mágicamente produjo él, usó el documento, en fin, todos los estadios que tuvieron que pasar, todas las instituciones, y resulta que hay un solo imputado, por dar un simple ejemplo. O sea que creo que vos solo sos bastante inteligente para entender que es imposible, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ¿verdad?, estamos en este estadio y bueno, la Fiscalía seguramente va a darnos luz o puede ratificarse otra vez. Y para eso también la ley tiene el Código Procesal Penal tiene su solución, ¿verdad? Vamos a tener que estar a lo que dice el Ministerio Público, pero evidentemente estamos, si es así, estamos estaríamos con una imputación con defectos, pero que es una imputación al fin. Doctor, obviamente teniendo en cuenta la persona quien está imputada, obviamente empiezan las especulaciones, pero en lo que es las decisiones de esa Cámara, ¿hay alguna decisión también que se dio en similar caso con relación a una imputación de vuelta? Sí, yo siempre, en muchos casos, ahora, cada caso es particular, ¿verdad? Y nosotros también evaluamos
la dimensión de cada caso. Podrá haber un caso en la que también puede haber una imputación débil, ¿verdad? Pero el caso no tiene la entidad o el bien jurídico, tal vez no es un bien jurídico de peso. En fin, cada caso tiene que ser analizado con un prisma particular. Por eso el Código Penal habla de una punibilidad individual, ¿verdad? Que es un principio, ¿verdad? El principio de reprochabilidad es único y si hay varios autores, en fin, cada autor tiene que ser objeto de ese análisis individual. En fin, esa comparación, bueno, puede hacerse, pero de cualquier manera, reitero, y somos tres, ¿verdad? Yo, en muchos casos, sí sostengo esta posición, ¿verdad? De hecho, yo trabajé en la elaboración de esta acordada porque formo parte de la Oficina Técnica Penal, ¿verdad? Tengo conocimiento de causa pero profunda de todo el proceso que tuvimos de todo el trabajo que tuvimos que desplegar para llegar a esa acordada y las soluciones eventuales que podría darse, ¿verdad? Se respeta la posición, la institución del Ministerio Público, pero el Ministerio Público no es infalible. Y eso no lo digo yo, en fin. Doctor, ¿cuántos casos? Sí. No, lo que resaltamos también de este proceso es que cuántos casos conocemos, doctor, de que efectivamente ante esta excusa de muchos, incluso jueces, de no estudiar o verificar si efectivamente se puede desprender alguna conducta de relevancia penal en el acta de imputación, estos casos llegan hasta juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, eso es lo más también un poco resaltar, ¿verdad? Sí, bueno, y cuando analizábamos, cuando hablábamos de la elaboración de esto, el objeto es que el proceso nazca de la manera más sólida posible, ¿verdad? Y eso muchas veces sí puede ser o no puede ser, ¿verdad? Por eso cada caso es particular, pero hay que insistir con esto, ¿verdad? Porque nada menos y nada más que la situación de un ciudadano está en juego, ¿verdad? Y no hay cosa peor, ¿verdad? Cosa peor, o sea, que pongámonos en otra situación, ¿verdad? Cuando te atribuyen un hecho que es de naturaleza civil y sin embargo vos estás imputado, cuando no hay elementos para sostener pero mínimamente que uno cometió un hecho punible, sin embargo está imputado, toda la consecuencia que eso tiene, la social, económica, política, en fin, acá, y bueno, pero profundizando el tema, yo te decía, Perla, que estudié bastante esto ahora, y vos sabés cuál es el origen de todo esto. El origen de todo esto es que en el anteproyecto del Código Procesal Penal se establecía que el juez tenía que dictar un acto de imputación, una resolución, y bajo pena de nulidad tenía que reunir todos los requisitos que en este caso dice la acordada, ¿verdad? Ese es el problema original. Alguien metió la mano ya en aquella época cuando se dictó el Código Procesal Penal, porque era coexistente al Código Penal, y allí se estableció que el Ministerio Público lógicamente es el que puede imputar, pero se determinó que por una simple providencia, dice, iniciará el procedimiento, y eso es lo que se hizo equivocadamente hasta ahora. Una solución sería la de la modificación de ese artículo y volver al anteproyecto original del Código Procesal Penal, en donde, reitero, decía eso, ¿verdad? Decía eso, que tiene que dictarse un auto interlocutorio en donde se haga ese control. Y hoy en día es sencillamente dictar una providencia, fijar un plazo, y prácticamente no hay un juicio de mérito sobre ese acta de imputación. Y ese juicio de mérito es el que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque eso lo exige la Constitución, la ley, pero hasta ahora es así, ¿verdad? Porque así está en el Código Procesal Penal. Y yo lo he dicho, pero a muchísimos parlamentarios, lo digo en mis clases, yo enseño en la escuela judicial, ¿verdad? En fin, hay mucha tela por cortar, pero esa sería una solución, pero salomónica para
para evitar todo este tipo de problemas. Doctor, como integrante de la Oficina Técnica Penal, aparte de estas falencias que usted menciona que se tienen a la hora de presentar imputaciones, ¿qué otras falencias ustedes han detectado, al menos en el trabajo del Poder Judicial, y que están trabajando en ello? Porque siempre vemos que se reúnen y están realizando charlas con funcionarios, con jueces. ¿Qué otras falencias han detectado en el trabajo del Poder Judicial? De hecho, hay muchas dificultades, hay muchos cuellos de botella en el sistema penal. El tema la experiencia nos ha marcado, ¿verdad? En el primer gran cuello de botella, la imputación, el tema de los juicios que eventualmente y se dictó acordada referente a los casos de flagrancia, en casos que no tendrían que llegar, tendrían que tener una solución alternativa, el tema de la resolución de auto de elevación a juicio, ¿verdad? Muchísimos problemas. Yo en la primera época sí trabajé arduamente, y ahora ciertamente no son proyectos, ¿verdad? Y donde se van analizando temas puntuales y va trabajando un equipo. Ahora la secretaria es la doctora Silvana Luraggi, ella es la que le está dando fuerza y ímpetu a esto, ¿verdad? Pero siempre estamos atentos, y también la reunión de las cámaras de apelación vamos viendo temas, pero en fin, muchas veces faltan recursos humanos, recursos materiales, pero siempre estamos atentos y buscamos tratar de adoptar medidas o plantear soluciones a casos urgentes. La responsable es la doctora Carolina Llanes, y ciertamente ahora mismo no sé en qué proyecto se está, ¿verdad? Pero hay un trabajo constante. Hace poco hicieron cursos referentes en donde se le adiestra pero a muchísimos operadores del sistema respecto a todos estos detalles, ¿verdad? El acta de imputación, la flagrancia, la salida alternativa, en fin. Aquí falta mucha capacitación. Esa es una gran deficiencia que tenemos en el sistema, ¿verdad? De hecho, el Consejo de la Magistratura con la Escuela Judicial tampoco da abasto. Hay tantos abogados, ¿verdad? Pero en fin, hay que seguir insistiendo, y una de las grandes vertientes que de alguna manera propende al mejoramiento del sistema de justicia es la capacitación, y eso también implica recursos. El operador tiene que invertir, la Corte tiene que invertir en eso, y eso va a arrojar un mejor proceso y una mayor garantía para el ciudadano. Doctor, también podemos nomás, ya cerrando un poquito también esta información, que muchos agentes fiscales penosamente no saben describir los hechos que van a eventualmente ser objetos de esa investigación. Eso ustedes pueden verificar también digamos... Totalmente. Resulta que, y vamos a lo mismo, la verdad, el Ministerio Público está abarrotado, ¿verdad? Y el Ministerio Público requiere también de recursos humanos eficientes, capacitados. Un fiscal que tiene 200, 300 casos, bueno, al final hace lo que puede también, ¿verdad? Son cuestiones que hay que ir abordando, ¿verdad? Hay que ir viendo soluciones, pero respecto a esta acta de imputación, creo que vos conocés, pero con detalles, esa guía del acta de imputación va ofreciendo al agente fiscal la posibilidad de ir llenando campos, detalle por detalle. El otro día estábamos en un curso sobre violencia familiar, y justamente tomé al azar un acta de imputación donde reunía pero todos esos elementos, todos los campos que requiere la acordada, que al final es lo que exige la ley procesal, el código de organización, la ley orgánica del Ministerio Público y los requerimientos constitucionales y convencionales. Cuando se quiere se puede buscar métodos, pero reitero, son recursos humanos capacitados, y eso también es inversión, ¿verdad? Doctor, por último, usted también pudo verificar, ya conforme a su experiencia, que muchas de las actas de imputación no tienen fecha, no tienen
el lugar del hecho. ¿Eso es frecuente, doctor? Y sí, tenemos paupérrimos actas de imputación, y yo tengo, pero te puedo mostrar, pero muchísimas actas de imputación deficientes, consuetudinariamente. De muchos años estamos hablando, porque reitero, ¿verdad? Abordo esto porque es preocupante, ¿verdad? Preocupante, y un ciudadano por lo menos tiene que saber por qué le están imputando, por qué es sujeto de proceso, qué es lo que cometió, cuándo cometió, en fin, y si no sabe eso, si no tiene elementos básicos, entonces ¿de qué va a defenderse? Hay mucha literatura ya hoy en día también sobre eso, ¿verdad? Pero existen cuantiosos casos. Ahora, y ahí también hay una cuestión, ¿verdad? Cuando un poderoso es imputado o es investigado, bueno, ahí ya hay un pelotón de abogados defendiéndole, pero cuando es Juan Pueblo nomás, allí es cuando pasa de todo, ¿verdad? Cuando es un caso aparentemente minúsculo. Todas las personas, cualquier persona, sea de cualquier naturaleza, sin discriminación de origen, tiene derecho a una defensa, ¿verdad? Entonces allí es donde tenemos el problema, ¿verdad? La ligereza, las generalidades, en fin, pero hay muchísimos ejemplos. Seguimos con falencias, pero reitero, ¿verdad? Yo sé que el Ministerio Público y los fiscales más experimentados de alguna manera ya no caen en este tipo de deficiencias, pero el Ministerio, el sistema de justicia tiene, pero ¿cuántos fiscales nuevos hay? ¿Cuántos jueces nuevos hay? Bueno, y eso exige otra vez ponerle en el ruedo, capacitarles, y en fin, eso es lo que muchas veces cuesta y no se hace. Doctor, te agradecemos Gracias, muchísimo doctor. este contacto, muy amable. Bueno, adiós, Perita, un placer.